Resplandor dorado sobre el vibrante mercado lleno de actividad, el aire estaba lleno con el parloteo de varios idiomas alienígenas, el aroma de especias exóticas y los colores vibrantes de frutas y telas. John Carter y su esposa Sarah deambulaban por los puestos disfrutando de la animada atmósfera. John, un hombre de estatura media con una complexión delgada, tenía un comportamiento relajado. Sus ojos marrones reflejaban una tranquila satisfacción. Sarah, una mujer pequeña con ojos azules brillantes y cabello rubio rizado sonriente mientras admiraba una exhibición de delicadas joyas, la pareja había construido una vida para sí mismos en Vectra, lejos del caos de las colonias humanas, y las guerras que los plagaban. El pasado de John, como un asesino de élite conocido solo como la Sombra, era un secreto bien guardado. Después de conocer a Sarah y dejar atrás su profesión mortal, se establece en este pacífico planeta, donde podían vivir una vida simple como granjeros, mientras deambulaban por el mercado, se detuvieron en un puesto que vendía hierbas raras. De Vectran Sarah recogió una pequeña bolsa inhalando el dulce aroma terroso. «Esto sería perfecto para la cena de esta noche», dijo con una sonrisa John, disfrutando la normalidad del momento. Pero su tranquila tarde fue pronto interrumpida. Un repentino silencio cayó sobre la multitud cuando un grupo de Tians se acercó. Los Tians eran una especie alta e imponente, conocida por su piel violeta, cuernos afilados y cultura guerrera. Eran temidos y respetados en toda la galaxia, a menudo actuando como mercenarios o ejecutores. El líder del grupo Grok era particularmente notorio por su arrogancia y mal genio. Se elevaba sobre sus compañeros, su cuerpo musculoso, cubierto de intrincados tatuajes, un signo de sus muchas batallas. Los ojos de Grok se posaron en John y Sarah, y una mueca de desprecio se extendió por su rostro. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Un par de humanos. Y yo nuestro mercado. Él se burló, su voz retumbante. El otro Tian se rió entre dientes, ansioso por algo de entretenimiento. John instintivamente se puso frente a Sarah, su postura relajada pero alerta. «Solo estaba aquí para hacer algunas compras», respondió de manera uniforme, tratando de evitar la confrontación. Pero Grok no era de los que se dejaban desestimar fácilmente. Se acercó más su burla, cada vez más amplia. «Comprando en nuestro planeta. Ustedes los humanos siempre piensan que pueden simplemente caminar como si fueran dueños del lugar». JN podía sentir la mirada de la multitud sobre ellos. La tensión palpable mantuvo su expresión tranquila, no queriendo escalar la situación. «No buscamos ningún problema», dijo tratando de calmar la tensión. Sarah agarró su brazo, sus ojos moviéndose nerviosamente entre los tianos y su esposo. Grok se rió con un sonido profundo amenazante. «No hay problema, ¿eh? Pero ves humanos en Vectra. No son exactamente bienvenidos. Tal vez necesitas un recordatorio de tu lugar con un movimiento rápido». Grok empujó a John con fuerza en el pecho, enviándolo a tropezar hacia atrás. La multitud jadeó cuando John cayó al suelo. Su rostro se retorció de dolor cuando aterrizó torpemente. Sarah corrió. A su lado, sus ojos muy abiertos por el miedo. «John, ¿estás bien?», susurró ayudándolo a sentarse John, avanzando aunque un destello de ira cruzó su rostro. Rápidamente lo enmascaró tomando una respiración profunda para calmarse los viejos instintos. Los reflejos del asesino querían reaccionar, pero él luchó contra ellos. No podía dejarse caer de nuevo en esa vida que no estaba frente a Sarah. Grok se paró sobre ellos riendo con sus compañeros. «Miren a este debilucho», se burló extendiendo sus brazos hacia la multitud. El poderoso humano derribó tan fácilmente los Tians. Rugieron de risa, deleitándose con el espectáculo. El mercado estaba en silencio. Los otros compradores demasiado asustados para intervenir. John se levantó lentamente, sacudiendo el polvo de su ropa. Se encontró con la mirada de Grok, sus ojos fríos e inflexibles. «Nos vamos», dijo en voz baja. Su voz firme. Tomó suavemente la mano de Sarah y juntos se alejaron.
La multitud se abrió para dejarlos pasar. Los Tians continuaron riéndose y burlándose, pero John mantuvo su cabeza en alto negándose a mostrar nada. Debilidad mientras salían del mercado. Sara miró a John con preocupación grabada en su rostro. ¿Por qué no te defendiste?, preguntó suavemente John. Suspiró con los hombros hundidos. No quería causar más problemas, respondió. Pero por dentro sintió una agitación familiar. Un recordatorio del hombre, que solía ser la pareja, caminó en silencio. Los sonidos del mercado desapareciendo detrás de ellos, el encuentro los había sacudido a ambos, pero para John fue un duro recordatorio del pasado que creía haber dejado atrás mientras se acercaban a su modesta casa en las afueras de la ciudad. John no podía quitarse la sensación de que esto no había terminado. Los Tians lo habían humillado. John lo atacó frente a su esposa, frente a todos. Y aunque él había elegido alejar, el fuego dentro de él no se extinguió fácilmente. Sara le apretó la mano cuando llegaron a la puerta. ¿Estás seguro de que estás bien?, preguntó buscando en su rostro cualquier signo de angustia. John se vio obligado a sonreír asintiendo con la cabeza. Sí, estoy bien, se lo aseguro. Pero cuando entraron a su casa, el peso de los eventos del día permanecía en el aire. John sabía que tenía que enfrentar su pasado y los instintos que aún acechaban dentro de él. Los Tians habían cometido un error al subestimarlo y, aunque no buscó la violencia, no podía permitir que sus acciones quedaran sin respuesta mientras Sara se ocupaba en la cocina. John miró por la ventana. Su mente corría. La fachada tranquila que había mantenido se estaba resquebrajando y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. La vida tranquila que habían construido ahora estaba en riesgo, y JN se dio cuenta de que necesitaba protegerla. No solo para él mismo, pero para Sara. Los Tianos lo habían humillado hoy, pero no tenían idea de con quién estaban mientras tratando el sol se ponía sobre Vectra, proyectando largas sombras sobre su casa. JN hizo una promesa silenciosa de que se enfrentaría a los Tianos no como un granjero, sino como el ex asesino que una vez fue. La sombra había estado inactiva durante demasiado tiempo, y era hora de que él volviera a emerger. La fresca brisa de la tarde barrió por el campo, rodeó la casa de John y Sara, llevando el aroma de tierra recién removida dentro de su modesta casa. La pareja estaba sentada en la mesa de la cocina, una cena sencilla servida frente a ellos. El suave resplandor de las linternas bañaba la habitación con una luz cálida, pero una tensión tácita colgaba pesada en el aire. Sara picoteó su comida, su mente preocupada con los eventos del día. John, normalmente la imagen de calma, miraba por la ventana. Su mandíbula se tensó en una línea dura, rompiendo el silencio. Sara finalmente habló. «John, hoy estabas diferente. Nunca te había visto tan contenido». Su voz era suave, pero con un toque de preocupación. Ella sabía que había más en su marido de lo que él jamás había dejado ver, pero ella respetaba su decisión de dejar atrás el pasado. John suspiró pasándose una mano por su cabello canoso. Miró y Sara. Sus ojos se suavizaron. «No quería asustarte». Él admitió que hay cosas sobre mi pasado que intentó enterrar, pero hoy casi vuelven. Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas cuando esos hombres me empujaron. No se trataba solo de la humillación, sino del recordatorio de que no importa cuánto trato de vivir una vida pacífica. Siempre hay una parte de mí que es peligrosa. Sara extendió la mano sobre la mesa y colocó su mano sobre la de él. «Sé que has hecho cosas de las que no estás orgulloso», dijo suavemente. Sus ojos se llenaron de comprensión. «Pero ya no eres esa persona. Ha cambiado». John bajó la mirada. El peso de sus palabras se posó sobre él. «Pensé que sí», murmuró. «Pero cuando estaba en el suelo hoy, todo vino a toda prisa: el entrenamiento, los instintos, la sombra». Su voz se convirtió en un susurro. El nombre llevaba una sensación de miedo e inevitabilidad. Yo era el mejor en lo que hacía el asesino más temido de la galaxia. Hice cosas terribles. Sara, cosas que me persiguen todos los días. Sara presionó su mano, su agarre firme y tranquilizador. Has salvado tantas vidas al dejar esa vida atrás. Le he recordado que hemos construido algo bueno. Aquí no podemos dejar que nos quiten eso, John. Buscando, apreciando sus palabras, pero en el fondo sintió que se avecinaba una tormenta.
Los Tyans habían cruzado una línea y no podía dejarlo pasar sin respuesta. Sabía que necesitaba enfrentarlos, no por orgullo, sino para proteger la vida que habían construido. No podía permitirles que pensaran que era débil. No, cuando eso podría traer más problemas. Los Tyans eran matones, y los matones prosperaban con el miedo. La única forma de detenerlos era mostrarles que él no era algo con lo que se podía jugar. Más tarde esa noche, después de que Sara se había ido a la cama, JN se trasladó silenciosamente al pequeño cuarto de almacenamiento en la parte trasera de la casa. Abra un cofre de metal escondido debajo de una pila de herramientas y suministros viejos. Dentro estaba su equipo viejo, un elegante traje de combate negro, un par de botas ligeras diseñadas para un movimiento silencioso y un conjunto de armas mortales que no había tocado en años, pero aún se sentían familiares en sus manos mientras examinaba cada pieza. Los recuerdos inundaron las misiones, los objetivos, la emoción de la caza. Había sido un fantasma, una sombra que se movía sin ser vista a través de la galaxia. Nadie nunca lo vio venir y nadie nunca escapó. Pero ahora era solo John Carter, un granjero que intentaba vivir una vida tranquila. La dicotomía de su pasado y su presente era stark, y la elección a la que se enfrentaba era abrumadora, pero para Sara, por la vida que tenían juntos, él sabía lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, John se fue temprano antes de que los primeros rayos de sol tocaran el horizonte. Se dirigió a las afueras de la ciudad, a un área aislada que conocía bien de su vida anterior. Era un lugar donde se hacían tratos y se intercambiaban secretos. Lejos de miradas indiscretas necesitaba información sobre los Tianos, y solo había una persona que podía proporcionársela, Rala, un ex informante, que lo había ayudado durante sus días de asesino. Rala era una anciana Vectrón, sus rasgos, alguna vez afilados, suavizados por la edad, pero sus ojos todavía agudos con inteligencia, dirigidos a una pequeña y modesta tienda de hierbas. Pero detrás del mostrador comerciaba con secretos. John entró en la tienda. El familiar aroma de hierbas secas e incienso llenó sus sentidos. Rala miró hacia arriba. Sus ojos se abrieron en reconocimiento a John Carter. Saludó su voz una mezcla de sorpresa y diversión, o debería decir la sombra. Su tono era ligero, pero la tensión subyacente era inconfundible. Ha pasado mucho tiempo. TN avanzando levemente demasiado. R. Necesito información. R. Levantó una ceja inclinándose hacia adelante. El mostrador, ¿qué tipo de información? Preguntó entrecerrando los ojos. Conoció a John lo suficiente como para sentir la gravedad de la situación sobre un grupo de Tyans. John respondió manteniendo la voz baja, liderado por uno, llamado Grok. Han estado causando problemas y... Necesito saber todo lo que pueda decirme, Rala. Frunció el ceño con los dedos tamborilando en el mostrador. Los Tyans. Ella murmuró una nota de disgusto en su voz. Han estado provocando problemas desde que llegaron. Grok es uno de sus jóvenes guerreros tratando de hacerse un nombre, ha estado haciendo valer su peso por ahí, intimidando a cualquiera que no pueda enfrentarse a él. Hizo una pausa estudiando la cara de John. ¿Qué estás planeando, John JN? La conoció mirando su expresión. Endureciéndose, solo quiero asegurarme de que no nos vuelvan a molestar. Él dijo simplemente, ¿puedes ayudarme o no? R a un lado asintiendo. De mala gana. Puedo, pero ten cuidado, John. Los Tyans son peligrosos, especialmente cuando están acorralados. No se tomarán amablemente siendo desafiado. John asintió en reconocimiento, entendiendo el riesgo. Gracias, Rala, te debo una Rala. Agitó su mano despectivamente. Solo asegúrate de volver en una pieza Vectra. Necesita más gente como tú. Con eso le entregó un pequeño chip de datos. Todo lo que necesitas saber sobre Grok y su pandilla está aquí. Buena suerte. John tomó el chip y salió de la tienda, deslizándose de nuevo hacia las sombras de la temprana mañana. Mientras caminaba por las calles tranquilas, su mente estaba concentrada en la tarea que tenía por delante. El tiempo de esconderse había terminado. Se enfrentaría a los Tyans, no como un granjero, sino como la sombra que había dejado esa vida atrás.
pero por el bien de su futuro con Sarah, lo aceptaría una última vez. El sol salió sobre Vectra proyectando un cálido resplandor sobre el accidentado paisaje en un claro en las afueras de Vectra City. Una multitud se había reunido, una mezcla de espectadores curiosos y comerciantes locales, todos un bullicio de anticipación. El duelo entre John Carter y Grok, el guerrero tailandés, se había convertido en el tema de conversación de la ciudad. Un espectáculo así era raro, y la perspectiva de que un humano se enfrentara a Axian había capturado la imaginación de todos. John estaba de pie al borde del claro y sus ojos escudriñaban a la multitud reunida. Vestía un sencillo traje de combate negro, un vestigio de su pasado como asesino de élite. Era un marcado contraste con el atuendo tradicional de colores brillantes de los lugareños. El traje se ajustaba a su esbelta figura, estaba diseñado para la flexibilidad y el sigilo. Era un recordatorio silencioso de sus habilidades mortales. Respiración profunda, sintiendo el peso familiar de sus viejas armas ocultas pero listas a través del claro, Grok y su séquito llegaron caminando con confianza. Grok era un espectáculo digno de contemplar. Elevándose sobre la mayoría de la multitud, su piel violeta brillaba bajo la luz del sol, su cuerpo musculoso vestido con una armadura tailandesa adornada con varios símbolos tribales. La armadura era ceremonial y funcional, un testimonio de su herencia guerrera. El rostro de Grok mostraba una sonrisa petulante. Sus dientes afilados brillaban mientras observaba a la multitud disfrutando de la atención. Los ojos de John se encontraron con Grok desde el otro lado del campo. Un intercambio silencioso de palabras no dichas. Grok se burló claramente subestimando a su oponente. Para él, esta era solo otra oportunidad para mostrar su fuerza y dominio. No tenía idea de a quién se enfrentaba. Un error del que pronto se arrepentiría cuando la multitud se acomodó. Un anciano Vectron que actuaba como árbitro se adelantó para anunciar los términos del duelo. Las reglas son simples, declaró el anciano. Su voz se transmitió a través de los espectadores reunidos. Este duelo continuará hasta que un participante ceda o quede incapacitado. No habrá interferencia de la multitud o el séquito. El honor y el respeto son primordiales. Miró a los dos combatientes para asegurarse de que ambos entendieran. Asintió con la cabeza en señal de acuerdo, aunque la sonrisa de Grok nunca vaciló. El anciano dio un paso atrás y levantó la mano para señalar el inicio del duelo. El aire estaba cargado de tensión. La multitud contenía la respiración colectiva. John y Grok se quedaron quietos. Los ojos se encontraron, evaluándose mutuamente. Luego, con un movimiento rápido, la mano del anciano bajó señalando el inicio. Grok se movió primero y cargó hacia John con una velocidad sorprendente para alguien de su tamaño. Lanzó un puño enorme con el objetivo de noquear a John de un solo golpe, pero John estaba listo. Años de entrenamiento entraron en acción y él echó a un lado sin esfuerzo, evadiendo el ataque. El impulso de Grok lo llevó más allá de John, quien rápidamente contraatacó con un golpe rápido en la espalda. De la rodilla de Grok, aprovechando una debilidad en la armadura, Grok tropezó, pero rápidamente recuperó el equilibrio. Una mirada de sorpresa cruzó su rostro. La multitud murmuró en estado de shock. Estaba claro que John no era solo un humano común. Era rápido, preciso y completamente imperturbable por la fuerza bruta de Grok, por primera vez. Grok pareció darse cuenta de que había subestimado a su oponente con un gruñido. Grok lanzó una serie de golpes poderosos, cada golpe destinado a abrumar a John. Pero John bailó a su alrededor, evitando los ataques con un mínimo esfuerzo. Los movimientos eran fluidos, casi elegantes, un marcado contraste con la fuerza bruta de Grok. La multitud pudo ver con asombro cómo John superaba sistemáticamente al tailandés, atacando los puntos débiles, y luego retirándose, antes de que Grok pudiera tomar represalias. Mientras el duelo continuaba, se hizo claro que John tenía el control. Estaba conservando su energía esperando el momento adecuado. Grok, por otro lado, estaba creciendo, cada vez más frustrado. Estaba acostumbrado a dominar a sus oponentes, pero John estaba jugando un juego diferente. Los ataques de Grok se volvieron más imprudentes.
sus movimientos finalmente más desesperados. John vio su apertura. Grok se lanzó hacia adelante, sobreextendiéndose con la velocidad del rayo. John se deslizó detrás de él, sacando una espada oculta. De su traje, en un movimiento rápido, desarmó a Grok, enviando el arma tailandesa al suelo. John presionó la espada contra la garganta de Grok, su otro brazo inmovilizando el brazo de Grok detrás de su espalda. El claro quedó en silencio. La multitud contuvo la respiración. Los ojos de Grok se abrió. Su bravuconería se evaporó cuando se dio cuenta de la gravedad de su situación. John se inclinó en voz baja y peligrosa. Ceder ordenó el frío acero de la espada, presionando contra la piel de Grok. Esto no, tiene que terminar mal por un momento. Grok vaciló su orgullo luchando con la fría realidad de la situación, pero fue derrotado y lo supo con un gruñido de frustración. Él avanzando, yo cedí. Él escupió su voz llena de amargura. John dio un paso atrás bajando su espada y soltando a Grok el tailandés, se tambaleó hacia adelante, agarrándose el cuello donde había estado la espada. La multitud estalló en murmullos y susurros, una mezcla de conmoción y admiración. John se puso de pie, alto, su expresión tranquila e ilegible. Había demostrado su punto sin violencia innecesaria. El anciano dio un paso adelante levantando sus manos para calmar a la multitud. El duelo terminó, anunció John Carter. Es el vencedor. JN se volvió hacia Grok, sus ojos fríos e inflexibles. Tú y tu pandilla nos dejarán en paz, afirmó su voz con una autoridad inconfundible. Si alguna vez escucho de ti molestando a alguien, otra vez, no nos detendremos en un duelo. No había bravuconería en sus palabras, solo una promesa fría de consecuencias. Grok lo fulminó con la mirada. Pero había un respeto recién descubierto en sus ojos, había sido humillado. Pero sabía que no debía provocar más a John. Con un breve asentimiento se dio la vuelta y se alejó su séquito. Siguiendo en un silencio hosco a la multitud, se apartó para dejarlos pasar, viendo cómo los Tians, derrotados, abandonaban el claro mientras la tensión se disipaba. La multitud comenzó a dispersarse, la emoción del duelo dando paso a los ritmos mundanos de la vida diaria. John se quedó solo en el limpio. La adrenalina, lentamente menguando, había ganado el duelo, pero la victoria se sintió hueca. Esta no era la vida que él quería. Violencia y confrontación. Había dejado eso atrás por Sarah, por la paz que habían construido juntos mientras hacía su camino de regreso a casa. John no podía quitarse la sensación de que esto estaba lejos de haber terminado. Los Tians podría dejarlos solos por ahora, pero el espectro de su pasado había resurgido, y no sería tan fácil dejarlo descansar por ahora. Regresaría con Sarah y la vida que habían elegido, pero la sombra que permanecía en el fondo era un recordatorio de que la paz era frágil y a menudo fugaz. Las secuelas de los duelos permanecían en el aire como las notas finales de una canción que John Carter caminó por el mercado sintiendo los ojos desvanecidos de la gente del pueblo sobre él. Había un nuevo respeto en sus miradas mezcladas con asombro. Y un toque de miedo, noticia de su victoria sobre Grok, se había extendido rápidamente, transformándolo de un granjero tranquilo en una leyenda local. Pero cuando llegó a las afueras de la ciudad y se acercó a su casa, John no se sintió orgulloso de su victoria. En cambio, una pesada carga pesaba sobre sus hombros dentro de la casa. Sarah se sentó en la mesa de la cocina con sus manos envueltas alrededor de una taza de té. Miró hacia arriba cuando John entró, sus ojos llenos de preocupación. Escuché. Sobre el duelo, dijo suavemente su voz, traicionando una mezcla de alivio y preocupación. ¿Estás bien, John? Avanzando, dejando su bolso junto a la puerta. Estoy bien, respondido. Aunque su tono era distante, caminó hacia ella colocando una mano tranquilizadora en su hombro. ¿Ya terminó? Sarah buscó su rostro tratando de evaluar sus emociones, pero ¿realmente? Preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Te has puesto de nuevo en el centro de atención, John? La gente está hablando. ¿Saben que eres más que un granjero? John se pasó una mano por el cabello.
Él sabía que ella tenía razón. El duelo había revelado un vistazo a su pasado, un pasado que había tratado tanto de dejar atrás. Se sentó frente a ella encontrando su mirada preocupada. Tenía que hacerlo. Sara. Él explicó. No podía dejar que pensaran que podían presionarnos, pero parecía demasiado fácil como ponerse un abrigo viejo. Los instintos, las habilidades todavía están ahí, justo debajo de la superficie. Sara se estiró a través de la mesa, tomando su mano en la de ella. Sé que ya no eres esa persona, dijo firmemente. Has cambiado y hemos construido una buena vida aquí. Pero tal vez es hora de dejar de ocultar quién eras. No abrazarlo, sino aceptarlo como parte de quién eres. John. La miró sus ojos llenos de gratitud y amor. Sara siempre había sido su ancla, la razón por la que había abandonado su antigua vida. Ella vio lo mejor en él, incluso cuando él luchaba por verlo en sí mismo. Tienes razón, admitió. No puedo seguir fingiendo que esa parte de mí no existe, pero puedo elegir cómo usarla. A medida que pasaban los días, el bullicio en torno al duelo de John se fue apagando poco a poco. Los Tians mantuvieron la distancia. Su orgullo estaba herido, pero su respeto se había ganado. Grok y su banda habían abandonado la ciudad y se habían retirado a una parte más remota del planeta. El mercado volvió a su ritmo habitual y la vida en Vectra pareció volver a asentarse, en la normalidad, pero para John y Sara los eventos habían dejado un impacto duradero. JN comenzó a pasar más tiempo en los campos trabajando junto a Sara, y los pocos trabajadores de la granja que habían contratado el trabajo físico era terapéutico, una forma de anclarse en el presente y distanciarse de las sombras de su pasado. Pero también comenzó a entrenar de nuevo, no como un asesino, sino como una forma de mantenerse alerta. Y listo. Sabía que Vectra era un planeta pacífico, pero la galaxia era vasta e impredecible. Estar preparado era simplemente pragmático. Una tarde, cuando el sol se hundía debajo del horizonte arrojando un tono dorado sobre sus campos, John y Sara se sentaron en su porche mirando el cielo. El aire era fresco, la noche tranquila, salvo por el distante chirrido de los insectos. John envolvió un brazo alrededor de los hombros de Sara, acercándola. He estado pensando, dijo rompiendo el silencio cómodo. Tal vez podamos usar lo que he aprendido, mis habilidades, para algo bueno. Sara lo miró. La curiosidad alcanzó su punto máximo. ¿Qué? ¿Te refieres a John? Miró los campos con expresión pensativa. Hay mucha gente en esta galaxia que necesita ayuda y que no puede defenderse. Tal vez podamos empezar algo aquí, una especie de santuario, un lugar donde la gente pueda venir a encontrar seguridad, aprender a protegerse a sí mismos, no solo a los humanos, sino a cualquiera que lo necesite. Los ojos de Sara brillaron con interés. ¿Te refieres a un campo de entrenamiento? ¿Un refugio seguro? John ascendió. Exactamente. Podríamos usar la granja como una cobertura. Mantenga las operaciones discretas. He conocido gente de todos los ámbitos de la vida. Diferentes especies con diferentes habilidades. Podríamos traerlos, crear una red. Podemos devolvernos siendo mercenarios o asesinos, sino protegiendo a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Sara, emocionada, con una sonrisa cálida y genuina que llegó a sus ojos. Creo que es una idea maravillosa, dijo apoyando la cabeza en su hombro. Es una manera de hacer los pasos con tu pasado y crear algo positivo a partir de él. En las semanas que siguieron, John y Sara comenzaron a sentar las bases para su nueva empresa, se acercaron a contactos de confianza y difundieron la información discretamente. Tuvieron cuidado de no atraer demasiada atención y querían mantener la fachada pacífica de la granja. Poco a poco, la gente comenzó a llegar. Personas que buscaban capacitación en refugios o simplemente un nuevo comienzo. John asumió el papel de mentor y compartió su conocimiento y experiencia, mientras que Sara administraba la granja y la logística de su creciente comunidad. A medida que las estaciones cambiaban, también lo hacían sus vidas. La granja floreció como un lugar de agricultura y como un campo de entrenamiento encubierto. Joanen encontró un sentido de propósito en la enseñanza, en ayudar a otros a encontrar su fuerza y coraje. La sombra ya no era un fantasma que acechaba su pasado, sino una parte de él que había abrazado y redirigido hacia una causa noble.
Una noche, mientras estaban sentados en el porche viendo a un grupo de recién llegados en el tren a lo lejos, Sarah se volvió hacia John. Sus ojos brillaban de orgullo. Dijo suavemente, «Creo que finalmente encontramos nuestro lugar». John sonriendo con una sonrisa genuina. «¿Contento?» Sonrisa. «Sí, creo que lo hemos hecho». Él estuvo de acuerdo. El peso de su pasado se sintió más ligero, las sombras disipándose en el cálido resplandor de su presente, y la promesa de un futuro brillante se habían convertido en un momento de conflicto, en una oportunidad de crecimiento y cambio, transformando sus vidas y las vidas de quienes los rodeaban, y así en el pacífico planeta de Vectra John y Sarah Carter construyeron no solo un hogar, sino un legado, un lugar donde la fuerza se usaba para proteger, donde las sombras se convertían en luz y donde un ex asesino encontró redención a través del amor y el propósito.